El domingo pasado estábamos hablando de la obra que Él empezó a hacer en nuestra vida, y te recuerda que les había dicho que había un verso con lo que terminamos, 1 de Pedro 5:10, que íbamos a investigar: perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dice entonces en este verso: y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Después de qué? De haber sufrido un poco de tiempo. Así, hermano, que si tú has estado sufriendo en este tiempo, si tú has estado sintiendo que las cosas van caminando así como difíciles, si tú sientes que el Señor te ha puesto a pasar una prueba difícil en tu corazón, hay algún asunto ahí que está costando, dale gracias al Señor, porque quiere decir que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Son 4 cosas que tienen como requisito haber sufrido un poco de tiempo. Pero veamos entonces qué significará cada una de ellas. La primera que dice la palabra es que Él mismo nos perfeccionará. Mira la palabra, Él mismo nos perfeccionará. No podemos perfeccionarnos nosotros mismos, o no podemos perfeccionarnos nosotros solos, hermano, porque si no, lo que estaríamos haciendo es tratar de con nuestras propias fuerzas salir adelante. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Yo prefiero ser débil, porque cuando soy débil es cuando Él se fortalece en mí. Entonces, para nosotros ir alcanzando ese perfeccionamiento, primero que tenemos que tener claro que es el Señor el que nos lo da. No podemos alcanzar perfeccionamiento nosotros solos. Entonces, a veces el Señor pues nos va llevando por algunas cosas, algunos asuntos, aunque tenemos que tener claro, cuando el Señor nos lleva por un proceso de perfeccionamiento, o cuando nosotros podemos sufrir por nuestra necedad, por nuestra falta de obediencia o por nuestra obstinación. Son 2 cosas diferentes. Obviamente Jonás en el barco no iba sufriendo para perfeccionamiento, sino iba sufriendo por necio. Pero al final de todos modos se perfeccionó, ¿verdad? Porque dijo, mejor sí, perdóname Señor, y ahí voy. Entonces, yo creo que el sufrimiento de todas formas va a ser beneficioso. ¿Quién quiere sufrimiento? Yo no, hermano. Yo prefiero que me perfeccionen en misericordia. Pero de todos modos nos toca pasar por sufrimiento en algunos momentos. Pero entrémosle pues. Perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar en el diccionario? Mira la definición que dice. Por eso yo pienso que el diccionario a veces también habla, ¿verdad? Pero cuando uno está así en la unción pidiéndole a Dios que le hable. ¿Qué dice perfeccionar? ¿Qué significa? Acabar enteramente una obra. ¿De qué estábamos hablando? De que el que empezó la buena obra, ese la va a terminar. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que perfeccionar es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia. El Señor te va a hacer excelente. El Señor quiere que tú seas excelente. Y fíjate, hermano, que como yo siempre se los he contado, a mí el gimnasio y los ejemplos de deportes siempre me ayudan a predicar. ¿Quién no ha sufrido en un gimnasio? ¿Quién no ha sufrido haciendo deporte? Allá aquellas clases de educación física que te ponía una vez a la semana y que al día siguiente ibas con dolor de piernas. Muchas veces tenemos que sufrir en el deporte o en el ejercicio para alcanzar grado de excelencia. Igual cuando tocamos música, muchas veces hay que sufrir. El músico tiene que sufrir para alcanzar grado de excelencia. Aquel que no sufre no alcanza grado de excelencia. Aquel que en un gimnasio no suda, aquel que al día siguiente no amanece adolorido, ese no prospera en el trabajo físico. Aquel que no se desvela, aquel que no pasa leyendo y estudiando, no prospera en sus estudios.
Si no, pregúntenle a aquellos que todavía tienen horas de sueño pendientes, que estudian arquitectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos va a ir llevando a alcanzar grados de excelencia. Dice, dándole el mayor grado posible de bondad y excelencia. Vas a ser excelentemente bondadoso, no sé cómo se podrá decir eso. Entonces, hermano, cuando uno sufre en el alma, cuando uno sufre en el espíritu, es porque el Señor quiere darnos mayores niveles de excelencia. ¿Tú quieres cantar excelentemente para el Señor? Hay que sufrir. ¿Y cómo voy a sufrir? Vocalizando 8 horas al día. ¿Tú quieres ser excelente en lo que haces? Seguramente va a haber que esforzarse. Ahora, a nosotros nos interesa alcanzar un grado de excelencia específico, ya en lo espiritual, que es que la obra se complete. ¿Y qué habíamos dicho que era la obra? Creer cada día más en Él. ¿Te recuerdas aquel verso que decíamos? Y Jesús dijo, y la buena obra es que cada vez creamos más en el que Él envió. Entonces, cada vez tenemos que creer más en lo que Cristo Jesús hace en nuestra vida. A tal punto que vamos a tener un grado vamos a creer en Él de manera excelente. No sé cómo explicarles, pero creo que sí me estoy dando a entender. ¿Cómo? Sufriendo un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque en esta tierra, 80, 90, 100 años, lo que a ti te toque vivir o te falte por vivir, es un poco de tiempo comparado con una eternidad viviendo juntamente con Él. Pero si lo traemos también a la tierra, también el sufrimiento es por poco tiempo, porque dice la palabra, yo tengo planes de bien para tu vida. Y el Señor quiere entregarnos bendición, quiere entregarnos cosas nuevas, cosas diferentes. Él quiere ser bondadoso con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pone a hacer eventualmente? Sufrir un poco, para que podamos ir alcanzando esos niveles de excelencia. Que el Señor nos vaya dando el mayor grado posible de bondad. Entonces, cuando tú lees el verso y le pones la definición, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Él mismo terminará enteramente la obra, dando el mayor grado posible de bondad y excelencia. Si le ponemos la definición a la palabra perfeccionamiento. Entonces, estás sufriendo, te están perfeccionando, te están haciendo excelente para Él. Yo busqué en la palabra, en la Biblia, los versos más significativos que tienen que ver con el perfeccionamiento dentro de la línea en la que vamos, y encontré dos importantes. Santiago 2:22, perdón, uno importante, Santiago 2:22. Mira lo que dice la palabra en Santiago 2:22. Lo voy a leer primero en la Biblia al día y después lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Estamos hablando de ese mayor grado posible de bondad o excelencia. ¿Ya tienes Santiago 2:22? Dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Las obras y la fe. Pero mira, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Entonces la fe llegó a una perfección. ¿Qué perfección? Tenía, si le ponemos a la fe el concepto de perfección, decía, tenía una fe con el mayor grado posible de excelencia. Quiere decir que creía perfectamente o excelentemente o plenamente en aquel que el Señor envió. Es decir, la fe estaba perfeccionada. No sé si me estoy dando a entender. Creía totalmente en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo alcanzó ese grado de perfeccionamiento? La fe. ¿A través de qué dice la palabra? De las obras. O sea que cuando tú sufres,
pero a la par de tu sufrimiento, tú haces una obra creyendo, tu fe se empieza a perfeccionar. O sea que el sufrimiento te va a ayudar como un instrumento para que tú puedas hacer obras dentro de ese proceso de sufrimiento, para que tu fe sea perfeccionada y tú vayas alcanzando mayores niveles de excelencia en el espíritu. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Usted no puede hablar un poquito más así como en español? Bueno, ¿qué te está costando? ¿Qué estás sufriendo? Hermano, fíjese que estoy sufriendo con unas deudas que tengo. Todavía no sé cómo salir, pero yo sé que el Señor me está ayudando, pero yo sé que Él es mi proveedor y que Él me va a sacar. Y yo quiero hacer una obra, porque a pesar de que no tengo nada, lo único que tengo hoy se lo voy a entregar a aquel hermano que está teniendo mayor necesidad. Yo a él le voy a dar lo poco que tengo y le voy a ofrendar. Entonces cualquier día, ¿pero cómo le vas a ofrendar si estás teniendo problemas? Ni tú puedes salir, sí, pero yo voy a hacer una obra para perfeccionar mi fe, porque yo creo que el Señor es mi proveedor. Entonces haces una obra para perfeccionar tu fe dentro de tu sufrimiento. Hermano, es que usted no sabe cuánto dolor me han hecho. Bueno, dentro de ese dolor que tú tienes, haz una obra. ¿Y qué obra puedo hacer? Perdonar. Perdona. Es una obra. Vas a tener que decir: Padre, dentro de mi dolor, yo voy a accionar para que sea perfeccionada mi fe. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. No podemos tener fe y obras. Voy a decir otra vez, rebobino. No pueden ser diferentes nuestras obras que nuestra fe. Porque si tus obras son diferentes a lo que tú estás creyendo, entonces hay un problema. O tu fe no está alineada o tus obras no están alineadas. Porque aquí dice: su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección. ¿Por qué? Por la oración, hermano. Por la adoración, no, por las obras que hizo. Entonces el sufrimiento, el Señor nos lo pone como bandeja de plata para que dentro de ese sufrimiento hagas obras y tu fe empieza a ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una obra, vas a ver la mano de Dios y entonces vas a decir: así funciona eso. Entonces voy a hacer otra obra y va a volver a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con tu vida cuando ya empezó ese ciclo de obra-fe? Obra-fe, tú vas a decir: hermano, amigo, en tu trabajo, pues si yo tengo un Dios que sana, que liberta, que restaura. ¿Y usted por qué habla así? Porque tengo fe. Porque yo he visto la mano del Señor en mi vida y cómo a través de las obras Él ha ido manifestando su poder. ¿Cómo sería una persona que eso lo desarrolla, hermano? Lo desarrolla. Una persona que va a vivir haciendo obras, pero con una fe perfeccionada. Sigamos leyendo ese verso. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Cuando ese círculo virtuoso empieza a desarrollarse, fe, obra, el Señor empieza a contártelo como justicia. Él va a hacer justicia en tu vida. Así que dice: y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién es aquel que puede llegar a ser llamado amigo de Dios? Aquel que ha empezado a ser perfeccionado. Hermano, a mí me están perfeccionando. Mira que tengo una fe poderosa. ¿Y cuántas obras hace? No, es que la salvación es por fe, hermano, no por obras. Sí, la salvación sí, pero el desarrollo de la fe es por obras. No, pues yo no hago mucha obra, hermano. Entonces no está siendo perfeccionado. Entonces no va prosperando su fe, porque esta dice que van de la mano. Entonces, ¿en qué momento llegamos a ser llamados amigos de Dios? Cuando nuestra fe ha prosperado. Se supone que para ese momento Abraham ha de haber tenido muchas obras. Claro, le dijeron: vete a aquella tierra, y ahí iba. Ni sabía dónde iba, pero ahí iba, creyendo, porque si Dios se lo dijo.
Vas a tener un hijo. ¿Cómo voy a tener yo un hijo? Pero se lo dio. Sacrifícame a tu hijo. Pues por mucho gusto subió el monte y se lo iba a sacrificar. Esas son obras. Subir el monte con el hijo para sacrificarlo era una obra. Pero su fe ya estaba bastante perfeccionada porque Dios se lo había dado de manera sobrenatural. Entonces, el Señor de manera sobrenatural le da el hijo. Después viene Abraham y él se lo ofrece, hace la obra. Y a punto de ofrecerlo, otra vez activa la fe, y la fe le dice, ya no, le detiene la mano al ángel, ahí hay un animalito, ahí sacrifícamela. Entonces te das cuenta cómo Abraham, fe, obra, fe, obra, fe, obra. Como podéis ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Verso 24. Entonces mira lo que dice Santiago 2, 22 al 24. Por eso es tan importante el sufrimiento, porque con eso nos van a perfeccionar la fe. ¿Para qué nos van a perfeccionar la fe? Para ser llamados amigos de Dios y poder ser contados como justo. Imagínate entonces si hiciéramos ese procesito. ¿Cómo alcanzamos la justificación? A través del sufrimiento. Porque el que sufre se perfecciona. El que perfecciona su fe hace obras. El que hace obra y desarrolla su fe es llamado amigo de Dios y contado como justo. Mira cómo dice la misma cita, Santiago 2:22, la Biblia en lenguaje sencillo. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, no con todo lo que creyó, con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Es decir, perfeccionó su fe. Le dieron el mayor grado posible de excelencia a su fe. Porque en esta versión dice, su confianza o su fe llegó a ser perfecta. Ahora, ¿cómo será tener una fe perfecta? Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham fue fiel y confió en Dios. Y por eso Dios lo aceptó con agrado. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Mire el verso 24. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. ¿Tú crees que el Señor te va a prosperar? Empieza a moverte. ¿Tú crees que el Señor te va a restaurar? Empieza a moverte. ¿Tú crees que el Señor va a abrir puertas? Empieza a empujarlas. Porque ¿qué significa una puerta abierta? ¿Significa que es una puerta que está abierta o significa que no tiene llave? Pues cuando uno va a un lugar y la puerta está cerrada, ¿qué dicen? Ay, está abierto. ¿No será que las puertas aparentemente están cerradas pero sin llave? Y lo que pasa es que tenemos que accionar. ¿Cómo accionamos? Vamos y abrimos. ¿Cómo hacemos en el Espíritu? Si el Señor te está diciendo algo a través de alguna circunstancia, bueno, ahí vamos pues. Hay un paréntesis, hermano, hablando de ahí vamos. Mañana me dan las llaves del local y estamos poniendo fecha para el domingo 11 de enero hacer el primer culto allá. Ese es el reto. Domingo 11 de enero. Así que de repente después del 24, 25, ahí por 26, 27, todos los que tengan brochas, trapeadores, ganas, de repente vamos a echar una vuelta para hacer una primera limpieza. Está limpio pues, pero hay que hacer un par de toquecitos ahí y tengo que poner iluminación, pero ya mañana me dan la llave. O sea que enferma, fe y obra. El Señor me dijo, ahí firmo el contrato, ahí el que mire después qué hacemos, ¿verdad? Pero entonces ahí va, perfeccionando la fe, fe más obras. Pero mira, a mí me impresiona cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Y el verso, y arriba la Biblia del día dice, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. En la otra versión dice,
Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta, perfeccionada. Entonces, dale gracias al sufrimiento. Porque aquel que no sufre no alcanza niveles de perfeccionamiento. Es como ir a un gimnasio, de verdad. Aquel que va a un gimnasio y quiere bajar unas libritas de más, si no se pone a hacer algo, no lo va a lograr. Aquel que va al gimnasio y quiere ganar un poquito de músculo más, si no se pone a hacer algo, no lo va a lograr. No, yo creo en el gimnasio, yo creo que el ejercicio es bueno, yo creo que el ejercicio es saludable, yo creo que comer bien es una bendición y el cuerpo ahí se restaura. Sí, pero yo no lo hago. Entonces no agradamos por lo que creemos, sino por lo que hacemos. Empieza a hacer ejercicio y eso significa que estás empezando a creer lo que crees. Si tú crees que el ejercicio es saludable, ¿por qué no lo hacemos? Si tú crees que la oración es saludable, ¿por qué no oramos? Si tú crees que perdonar arranca toda raíz de amargura, ¿por qué no perdonas? No, porque yo tengo fe. Sí, pero ¿en qué? ¿En que el Señor restaura? Sí, empieza a orar, pues. Empieza a restaurarte tú. Dios nos acepta por lo que hacemos, no solo por lo que creemos. No, yo creo que yo voy a llegar a ser un gran músico. Pues está bien, pero empieza a repasar, pues. Yo creo que el Señor me va a abrir puertas en las naciones, en otro país. Gloria a Dios. Empieza a orar y a creer y a accionar. Aleluya, ¿verdad? Todo lo que me piden, yo lo estoy haciendo en obra. Bueno, vamos a la siguiente, porque esto es solo perfeccionado. Nos van a dar el mayor grado posible de bondad o excelencia para que nos logren poner el título de amigo de Dios. Si a ti te ponen el título de amigo de Dios, has alcanzado grandes cosas. Primero, una fe perfeccionada. Segundo, justo. Abraham era llamado justo. Y sobre todo, tus obras van a estar acorde a lo que tú crees. Ese es el problema de la iglesia cristiana hoy, que sus obras no están acorde a lo que dicen creer. Y con temor y temblor lo decimos, porque lo que le pedimos al Señor es que a nosotros nos ayude a que nuestras obras sean respaldadas por nuestra fe y que nuestra fe sea respaldada por nuestras obras. Entonces, hermano, nos aceptan por lo que hacemos. Tú vas a ser salvo por fe, porque creíste en lo que el Señor hizo por ti. Pero a partir de esa fe tienen que empezar a activarse las obras de esa fe que tuviste. Entonces se me va a entender. Creemos en que Jesús nos salva en la cruz del Calvario. Como creímos eso, empezamos a hacer obras que van acorde a lo que acabamos de creer. Entonces si Él murió por mí, Él pagó mis pecados, lo menos que puedo hacer es empezar a tratar de no pecar más. Y empiezo a hacer la obra y la lucha de empezar a vencer esas cosas que cuestan vencer. ¿Por qué? Porque ya creí que Él hizo un proceso de salvación. Y así nos podríamos ir, pero miremos el siguiente. Afirmar. Afirmará, dice Él, como decía el verso, dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará. Afirmará viene del verbo afirmar. ¿Y qué significa afirmar? Dice, poner firme, dar firmeza. ¿Qué significa firme? Y esto coincide mucho, hermano, con la enseñanza que nos dieron el jueves en el estudio pastoral. ¿Qué significa firme? Porque afirmar es poner firme. Y firme significa estar en lo cierto. Profesar opinión o doctrina segura. ¿No te suena a ti eso como quien dice andar en la verdad? Firme significa, afirmar significa andar en la verdad. Gallo, prospera en todo como prospera tu alma y
ten buena salud, porque los hermanos me han venido a contar que has dado buen testimonio y que te has mantenido en la verdad. Uno de los principales engaños del enemigo en este último tiempo, una de las principales estrategias del enemigo es engañarnos y sacarnos de la doctrina de la verdad. Hay una parte en la Biblia, yo estoy preparando el estudio para dárselos más adelante, donde dice que hay doctrinas dictadas por demonios, bajo la guianza de espíritus inmundos. O sea que hay doctrinas y unciones de demonios. ¿Y a quién crees tú que van a querer engañar? O sea, ¿a quién pueden engañar? A alguien que estaba en la verdad. Lo engañan y lo sacan de la verdad. A la iglesia. Si aquí ya no estamos hablando de pelear contra otras cosas, estamos hablando de batallas dentro de la iglesia. Van a haber doctrinas dictadas con mucho temor y temblor, lo voy a decir, pero también con mucha tristeza, desde púlpitos, que nos van a tratar de sacar de la verdad. No, hermano, no es tan así. Si usted puede tomar el poder ahora mismo, el Estado, el gobierno nos pertenece a los cristianos, eso no es cierto. Eso no es tan cierto. Y podríamos hablar de otro montón de cosas que ya se están diciendo desde los púlpitos y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que están pretendiendo es sacarnos de la verdad. Hermano, entonces esas personas son malintencionadas. No creo que sean malintencionadas, pero creo que sí han estado tal vez contaminadas y han dejado que doctrinas de demonios les instruyan. Y entonces están trasladando lo que doctrinas de demonios les han instruido. No sé si me entender. ¿Por qué? Porque se han salido de la verdad. Entonces, hermano, el sufrimiento te afirmará. El sufrimiento te establece. Dice aquí, afirmará, estar en lo cierto. Vas a profesar una opinión o una doctrina segura. Él te va a decir, bueno, te estoy perfeccionando, pero a la vez te estoy afirmando. A ti cualquier aire de doctrina no te va a mover, porque te estoy poniendo en la verdad. Podríamos hablar ejemplos, hermano, pero no me voy a meter a esos líos porque pareciera hablar mal de otros. Pero el Señor te lo va a mostrar. ¿Qué están enseñando en otros lados? Ay, hermano, entonces nosotros simplemente le estamos creyendo a Dios y estamos pidiéndole que sea Él el que nos instruya. Fíjate, hermano, mira, pues, te voy a decir, ahorita el Espíritu Santo me mostró, gracias Espíritu Santo. Hay una iglesia, que eso sí lo voy a decir directamente, ¿qué me importa? Que dice, pare de sufrir. Y aquí la palabra dice, si el sufrimiento te trae perfeccionamiento. O sea que nosotros le están diciendo, ustedes dejen de ser perfectos, piérdanse en el infierno. ¿Cómo? Es una doctrina que contradice la palabra. Y después de que hayan sufrido un poco, y los otros dicen, no, pare de sufrir. ¿Cómo que pare de sufrir? Si la Biblia dice que el sufrimiento me perfeccionará, me afirmará, me fortalecerá y me establecerá. La doctrina de demonios. ¿Y saben qué? Hay un montón de gente, hasta más grandes que nosotros son. Pero no importa, porque no es por tamaño, es por perfeccionamiento. Entonces te das cuenta cómo desde púlpitos se dictan doctrinas de demonios. Hermano, yo tengo que sufrir. No, yo no estoy diciendo que aquí es una iglesia de sufrimiento. Estoy diciendo que cuando tú sufras, agarres lo bueno del sufrimiento y le digas, Padre, yo quiero que tú me perfecciones, me firmes, me levantes, me restaures, me fortalezcas. Y entonces te agarres tú de la doctrina, te afiances de la verdad y le des sentido a tu sufrimiento. Y que descubras por qué estás sufriendo. Porque si estás sufriendo porque has pecado, eso es otra cosa. Arrepiéntete y ponte a cuentas. Si estás sufriendo porque has hecho negocios turbios, eso es otra cosa. Arrepiéntete, ponte a cuentas, porque si no la policía te va a traer, hermano, y ese es otro tipo de sufrimiento. Ahora, si el Señor tiene que meterte tras las rejas para que se perfeccione tu alma, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Mejor nos perfeccionamos por la buena sed. Y aquellos paren de sufrir. Doctrina contraria a la palabra, para que veas que es cierto. ¿Qué más significa afirmar? ¿Qué más significa estar firme? Ya dijimos que es estar en lo cierto, profesar opinión o doctrina segura. Dice,
Otra definición: estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Ahí está. Te van a decir cualquier tipo de doctrina, pero tú eres estable, tú eres fuerte, tú no vacilas en lo que crees. ¿Por qué? Porque tu fe ya fue perfeccionada y tus obras lo han demostrado. ¿Quién te va a mover de lo que crees cuando tu fe fue perfeccionada y tus obras lo han demostrado? ¿Quién te va a mover de ahí? Nadie. El Señor te afirmó, estableció, fuerte, que no se mueve ni vacila. Otra definición: entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Es decir, después ninguna cadenita, ningún ancestrito, ningún pecadito te va a agarrar, porque el Señor te ha afirmado en la verdad. Entonces, ¿qué significa esa definición? No se deja dominar. El enemigo nos quiere dominar, viene a robar, matar y destruir, y muchas veces lanza cadenas, lanza cosas para estar dominando al pueblo del Señor. Pero una vez el Señor te ha afirmado, tú vas a estar entero, constante. ¿Constante en qué? En las cosas del Señor, constante en la palabra, constante en la oración, constante en la enseñanza, constante en todo lo que va desarrollando tu espíritu, porque a la vez vas viendo tus obras y tu fe. Tus obras y tu fe perfeccionándose, bien alineadas las obras y la fe, y a la par de eso el Señor afianzándote en la verdad, para que cualquiera que te diga: fíjate que ahorita dicen que, fíjate que anda un señor ahí que parece que, a mí el Señor no me lo ha mostrado, la palabra no dice eso, así que voy a predicarle a otro lado, porque tú estás afianzado en la verdad. La última definición de afirmar: adoptar una actitud decidida. Ay, ¿será que por ahí? No, si el Señor ya te afirmó, vas a estar decidido a hacer lo que tengas que hacer. Vas a estar decidido iba a decir a tomar una decisión, pero como que redunda, ¿verdad? Vas a tener la fortaleza, vas a estar seguro de tomar las decisiones que vas a tomar. ¿Por qué? Porque el Señor te ha afirmado. El Señor te ha dado firmeza, te ha dado fuerza, te ha dado estabilidad, te ha dado entereza, te ha dado constancia. No te dejarás dominar, no te moverás ni vacilarás. Entonces, ¿quién no va a tomar una buena decisión con esas características? Afianzado. Fíjate que en la administración de empresas hay un principio que dice que para tomar la mejor decisión se necesita la mayor cantidad de información. Usted quiere tomar la mejor decisión, tenga la mayor cantidad de información posible. Usted va a comprar un carro, usted quiere saber hasta por qué hoyos ha pasado el dueño de ese carro. ¿Quién compra un carro sin saber mucho? Démelo, ni sé qué carro es, pero démelo, ya le deposité. Bueno, uno llega y casi que hay unos 10 mecánicos para que miren cómo está. ¿Por qué? Porque se requiere de información para tomar decisiones. Entonces aquí, una actitud decidida. ¿Por qué? Porque el Señor te ha afirmado en la verdad, y como tú estás en la verdad, pues vas a poder estar decidido, no vacilarás. Nadie te va a estar diciendo mentiras porque tú estás en la verdad, afirmado. Miremos qué versos hablan de afirmar o de firmeza en la palabra. Mateo 10:22. Y este es bien interesante. Mateo 10:22. Yo voy a leer la Biblia al día. Dice: por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará. Ay, hermano, yo que pensé que me iban a amar. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, ¿no? Y ese es un verso bien controversial, porque si lo ponemos al revés, o sea que el que no se mantenga firme se perderá. Y ahí lo que le gusta a Samuel, lo que a Samuel le gusta, así escarbar la palabra. Ese es el verso, ¿cómo le dice la palabra? Controversial. Pero el que se mantenga firme, ¿cómo así firme? Leamos los conceptos. Pero el que se mantenga en lo cierto, el que se mantenga en la doctrina segura, el que se mantenga estable, fuerte, el que no se mueve ni vacila, el que se mantenga entero, constante, el que no se deje dominar ni abatir, el que adopte una actitud positiva, ese se salvará. ¿Solo eso, no?
Ay, no, que la fe es por, la salvación es por fe, pues sí, pero después de la fe vienen las obras. Si tú haces y yo hacemos esas obras, entonces nos salvaremos. Por eso es tan importante que el Señor nos afirme. ¿Qué pasa si un viento de doctrina nos lleva por otro lado? Y de repente empezamos a hacer cosas aquí que no están en la Biblia. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. ¿No será respaldados en este verso que la salvación podría ponerse en riesgo? Hermanos, que es la doctrina, aquí vamos a ser millonarios todos, hermano, porque Dios somos hijos de un rey y Dios quiere que todos vivamos como reyes, así que usted mire qué hace, pero prospere, hermano, mire y vea cómo hace. Espérenme, si no es así, dice, uno de los principales engaños es el amor a las riquezas, y esas provocan los afanes de este mundo. ¿Quién no está afanado por ganar dinero, no? Claro, bien equilibrado el asunto, porque hay que tener dinero para comer y para hacer cosas, pero a ese nivel de afán, o sea, eso es un engaño. Porque la Biblia dice que es un engaño. Les voy a preparar el estudio de eso, que es el que viene primero Dios despuesito. Entonces, por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará. Fíjate que Pedro, cuando Jesús había sido capturado, lo negó 3 veces. Lo insultó, dice la palabra que dijo, yo a este tal por cual ni lo conozco. ¿Por qué? Tenía temor a ser odiado. Porque lo odiaban tanto que lo iban a matar. Por eso, no, yo ni conozco a Jesús. Cuando tú seas odiado por el mundo, vas a poder decir, yo sí soy seguidor de Jesús, ¿y qué? Y si hay que morir juntamente con Él, morimos, porque para mí el morir es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Quién puede decir eso ahorita, no? Aquí sí, porque no está pasando nada afuera. Cuando el mundo te odie, usted es cristiano, me la despiden ahorita mismo, por favor, yo no quiero aquí evangélicos. No, pero yo ni voy tanto, pues. Y a mi abuela. Y dice que yo no, la verdad, no. Con tal de no perder el trabajo, no. Y así podríamos tener cuántos ejemplos de esos. Pero el que se mantenga firme, no por un ratito. Aquí no es firme por poco tiempo, ¿no? El sufrimiento de poco tiempo. La firmeza es hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, hermano, el sufrimiento es indispensable para nuestra vida, porque cuando sufrimos nos perfecciona, nos afirma. La perfección me hace ser llamado hijo de Dios. La perfección, y sobre todo de mi fe, me hace ser llamado hijo, amigo de Dios, contado como justo. Pero en la firmeza o el afirmarme me ayuda para salvación. El otro era un título, amigo de Dios, justo, las obras y la fe. Está bien, cómo no, pero este es crucial. Este es la salvación. Veamos otro verso que habla de afirmar. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14. La Biblia al día dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Otra vez estamos hablando sobre mantenerse en la verdad. Dice este verso, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Otra cosa que nos ayuda, el que nos afirmen, es precisamente para mantener lo que hemos aprendido. Que nadie te quite lo que tú has aprendido. No, hermano, eso ya no es para este tiempo. Eso era antes. No, ahora ya no. Eso ahora ya no. ¿Quién dice? Mantente firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido en el Señor. No, si eso de la oración, eso no es tan así. ¿Para qué orar si Dios sabe lo que necesitamos?
Y si eres un padre bueno, que no lo dé. No es así. ¿Qué aprendiste tú? Señor, enséñanos a orar. Y ustedes cuando oren así, Padre nuestro. Entonces, que nadie te... No, hombre, si no están así, eso de la danza en la alabanza, eso es otra cosa, güey. Antes sí danza, ahora no, ahora tranquilo, con estilo. ¿Quién te está cambiando lo que has aprendido de antes? Y le voy a poner así la dura, que a mí no me gusta hablar de eso, hermano, pero yo lo he oído y se lo voy a decir, no importa. ¿Quién dice que ya no hay que diezmar en este tiempo? ¿Quién dice? Dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. ¿Quién dice y en qué momento se quitó el diezmo? Si tú has creído, estás convencido y eso lo aprendiste, mantengámonos firmes. Y así pudiéramos hablar de un montón de cosas, hermano, que los engaños y las falsas doctrinas nos quieren ir corriendo. No, hermano, si la música reggaetón y todo el rap y todo eso en la alabanza, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Momento, mantente firme en lo que has aprendido y en lo que estás convencido. Claro, el Señor es el dueño de la música, Él fue el que la creó, pero el enemigo también la puede tergiversar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera un tipo de música y qué es lo que genera otro tipo de música? La música que tú cantas te inspira a buscar a Dios, te inspira a acercarte a Dios, o la música que tú oyes te inspira otras pasiones. Entonces, firmeza en lo que creemos. La última de afirmarse, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cuál es la promesa, hermano? ¿Es una pregunta de doctrina o es una pregunta de parcial, como diríamos? ¿Cuál es la promesa? La promesa es, mi trabajo, hermano, nuevo, mi carro, hermano, no, esa no es la promesa. La promesa es, vuelvo pronto. Espérenme, porque yo vuelvo pronto. Él prometió que volvía pronto. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquel que se mantiene firme, ¿en qué? En la esperanza que profesamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vuelva. Y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Así termina el libro del Apocalipsis. Al final, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros al final de todo? Que Él venga otra vez. Pero te cuento algo, desde púlpitos están diciendo que ya no viene. Desde púlpitos están diciendo que ya vino y que fue otra época. Por eso el sufrimiento, ¿para qué? Perfección. Afirmación, ¿cómo será? Perfeccionamiento. Perfeccionará y afirmará. Perfeccionar y afirmar. Y no me va a dar tiempo los otros dos, pero los vamos a ver el siguiente domingo. Por un poco de tiempo el sufrimiento, pero mira, ¿sabes cómo le puse yo a esta prédica? Le puse los beneficios del sufrimiento. El que sufre un poco por causa del Señor, ese será perfeccionado, ese será afirmado. Perfeccionamiento para llegar a ser justo, amigo de Dios. Afirmación para salvación,
y que ningún viento de doctrina nos aparte de la verdad, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No, el Jesús de ahora es diferente, hermano. El Jesús de ahora le gusta el show, las luces. El Jesús de ahora sigue siendo el mismo que el de ayer. Aquel que sana, aquel que liberta, aquel que bendice, pero aquel que no negocia. Vende lo que tienes y sígueme. No puedo, Señor. Ahí nos vemos, pues. O tal vez ya no nos vemos. Entonces, si tú has sentido que en tu vida ha habido un poco de sufrimiento, dale gloria a Dios. No te vayas a dejar llevar por esa doctrina que dice: usted pare de sufrir. Venga, toque la rosa y que le echen el aceite, no sé qué, y pare de sufrir. No, esa no es la doctrina del Señor. El Señor dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hermano, tenemos que mantenernos en la sana doctrina, porque eso significa mantenernos en la verdad. ¿Quién dicta la verdad, hermano? Señor. Palabra está escrita la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad?